Hola a todos, bueno, nos encontramos nuevamente aquí ya en el final de Enlazadas y Enlazados contra las Violencias de Género. Este es el conversatorio de clausura que va a estar a cargo de Gloria Susana Esquivel y Nicolás Morales Tomás, que lo llamamos Mujeres con Dinamita. Los invitamos a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes, que nos vayan enviando preguntas por el chat para que Gloria Susana pueda responderlas. Y bueno, les vamos a dar la bienvenida a Gloria Susana, que es periodista, escritora, traductora y poeta. Ha colaborado en medios colombianos e internacionales, realizó un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Actualmente es profesora de la maestría en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo y directora de Woman's Planning, un podcast sobre feminismo y cultura con la revista 070. Ha colaborado con el artista Daniel Salamanca en proyectos que conjugan poesía, narrativa y artes plásticas. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas y en el libro El lado salvaje. Sus cuentos han aparecido en la antología de narrativa colombiana Puñalada Trapera y en la revista de Casa de las Américas. También ha publicado la novela Animales del fin del mundo y el libro de no ficción Dinamita. Bienvenida, Gloria Susana. Nicolás Morales Tomás, que conversará con Gloria Susana, es de la Pontificia Universidad Javeriana, politólogo con trayectoria en el mundo editorial y el periodismo cultural. Actualmente es el director de la editorial de la Universidad Javeriana y en el 2010 ganó el Premio Nacional de Periodismo. Bueno, les dejo el espacio para este conversatorio final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. Estamos muy contentos de ser la parte final de este increíble esfuerzo que ha hecho EULAC en estos años, en estos 2 días impresionantes de jornada maratónica, con concurso de todas las asociaciones editoriales. Pues no, ha sido súper bonito y nada mejor que terminar con un libro, yo diría, tan poderoso como la dinamita misma, tan espectacular, tan evocativo, tan impresionantemente fuerte, porque es un libro que lo deja uno un poquito casi en una lona después de un round de boxeo impresionante. Y lo digo porque suele ser, digamos, un poco más usual encontrar perfiles de mujeres tan poderosas como tiene este libro en cierta literatura secundaria como la que ha desarrollado Gloria, pero no tanto en las ediciones de los libros comerciales. Con esto quiero aclarar varias cosas. Una primera, este libro, mírenlo acá, es precioso entre otras porque tiene unas ilustraciones de una gran dibujante colombiana, para los amigos mexicanos que no la conocen, que se llama Pobre Paola, que es una dibujante que ha hecho, digamos, mucho, tiene una trayectoria muy importante, va con libros, básicamente libros, álbumes muy, muy, muy poderosos. Trabajó mucho tiempo en una revista que se llama Arcadia, donde también Gloria Susana trabajó y ahí nos conocimos. Y es un libro que voy a tratar de sintetizarlo, intenta con éxito hacer una pintura de un grupo de mujeres que en el siglo XX, porque son esencialmente mujeres del siglo XX, todas, se destacaron por ser completamente fuera de la norma en muchos aspectos y intentar construirse un perfil de vida absolutamente poderoso en una sociedad completamente patriarcal. La construcción del libro es supremamente interesante, pero de eso quiero ir hablando con Gloria Susana. Lo primero que quiero preguntarle, entonces ya sabemos, son 14 perfiles, son perfiles escritos a unas 6, 7 páginas, con una bibliografía secundaria sustentada, y en esos perfiles Gloria Susana intenta de manera, como lo dije, exitoso, mostrarnos los relieves de 14 historias del siglo XX en muchos campos distintos, bien sea culturales, políticos, militantes, intelectuales, de mujeres fuera de la norma. La primera pregunta que yo tendría
para Gloria Susana es, que es una pregunta que ella puede responder con un monosílabo si ella quiere, es por qué escoger mujeres del siglo XX? Y con eso hago una segunda pregunta, y es que tengo la sensación de que si hiciera este mismo ejercicio de buscar, de rastrear en las huellas de la cultura colombiana y la sociedad colombiana del siglo XVIII, no lo hubiera logrado, porque el siglo XX es evidentemente un siglo de explosión de la emancipación de algunas mujeres, por lo menos en la primera mitad del siglo XX. ¿Este ejercicio es un ejercicio que pensaste siempre pensando en ese siglo, o se te entrecruzaron algunas biografías de mujeres poderosas del siglo XVIII que hubieras querido meter, porque las hubo también, pero en un grado mucho menor? ¿Cómo fue un poco la construcción de la temporalidad para iniciar el diálogo? Bueno, hola Nicolás, qué gusto poder hablar contigo y pues muchísimas gracias a hablar por esta invitación y por este espacio. Me parece súper interesante que comiences con esa pregunta y que estemos justo en este espacio porque este es un libro que nació de la mente de una editora. Entonces, Adriana Martínez, que era la editora en ese momento, de que había sido mi editora en Alfaguara y que también tenía a cargo el sello de Lumen, me llamó y me dijo que ella tenía la idea de hacer un proyecto de un libro que fuera similar al de Niñas Rebeldes, que es un gran bestseller, pero que ella lo quería hacer en Colombia, como localizado en Colombia, y que fueran historias para adultos, o sea, que fueran historias no como un libro infantil, sino ya como un libro para adultos. Entonces, a partir de esa idea que Adriana me pasó y que fue como muy bien recibida en la editorial, pues yo comencé a investigar, comenzamos con Beatriz González, que es una artista y que es la única mujer de todas estas 14 que están vivas. Y como que Adriana me pidió como una especie de texto prueba para ver si funcionaba o no el libro. Y yo comencé a buscar información de Beatriz González y hacer esa investigación y me di cuenta de varias cosas. La primera, pues que iba a ser un trabajo bastante difícil porque mucha de la información que había de ella pues está disponible en Wikipedia y pues que yo no quería hacer un libro que fuera una transcripción de Wikipedia porque eso no tenía ningún sentido. Y la segunda fue que yo misma me di cuenta que lo que más me interesaba de Beatriz González era su militancia política de alguna forma, aunque ella nunca haya sido pues abiertamente una mujer que se haya declarado feminista, pero sí es una mujer cuya, cuyas obras de arte han hablado y han comentado sobre la realidad política de Colombia como de una manera bastante confrontativa. Y la segunda cosa que me llamó la atención fue que su carrera se había desenvuelto casi a la par del siglo XX. O sea, ya comenzó como con las primeras escuelas de arte en Colombia, la primera creo que hubo, y luego fue descubierta, entre muchas comillas, por Marta Traba, que fue una crítica de arte argentina que vino a Colombia y que de alguna manera fue como una primera piedra de la modernidad intelectual del país. Y luego pasó como en los años 80 lo del Palacio de Justicia, y ella, digamos que de alguna manera su arte iba desenvolviéndose también con lo que sucede en el país coyunturalmente. De hecho, pues ahora hay una retrospectiva de ella en el Banco de la República y sus últimas obras hablan de los migrantes venezolanos, ¿no? Entonces, como que es una mujer que ha comentado mucho la historia y a mí eso fue como lo que me enganchó y lo que me pareció como que era realmente interesante, porque pues a mí realmente no me interesaba tanto hacer un libro de primeras mujeres y tampoco me interesaba pues la réplica de Wikipedia, sino que lo que realmente me interesaba era ver la historia de Colombia en ese siglo particular, pues que fue un siglo bisagra, un siglo de una modernidad que se prometió y que llegó y no llegó al mismo tiempo, un siglo en el que las mujeres fueron protagonistas y que fueron protagonistas de círculos intelectuales, de debates intelectuales también, pero que también como si fueran olas eran protagonistas y luego como que eran silenciadas y así como que subía esa marea, y también un siglo donde la sociedad conservadora y la hegemonía conservadora, sobre todo en el lado de la política, pues fue muy fuerte y eso necesariamente pues tuvo que crear algún tipo de resistencia. Entonces digamos que por eso me interesó tanto el siglo XX
Y claro, si uno se pone a investigar como mujeres en el siglo XIX, hay también muchísimas muy interesantes, pero siento que esa investigación también se estaba haciendo en el momento, porque era como este tiempo del bicentenario, entonces como que ya había como muchos ojos en esos archivos, y también que es muy interesante en ese siglo, la mujer es vista, digamos, menos como historias individuales, hay, digamos, como unas cuantas destacadas, pero lo realmente interesante de ese siglo era más como la marisma colectiva, lo que se entendía que era mujer y cómo la mujer se iba creando como una agencia política. Entonces, eso me parecía muy interesante, pero no necesariamente cabía en estas mujeres como rebeldes en el sentido de que se enfrentaron a esa hegemonía conservadora y que estuvieron en tensión todo el tiempo. Y eso digamos que a mí me enganchó mucho y también para entender la historia del país bajo ese ángulo. Claro, lo primero, claro, es que están muy localizadas cronológicamente y son muy similares, con excepciones. Hay unas un poco más jóvenes, un poco más grandes. A mí me pareció interesante tratar de encontrar dentro de ese universo tan disímil, y quiero hacer una cosa, Gloria Susana, si me lo permites, y es mencionarlas, porque un poco lo que busca este libro es darles un nombre propio en un espacio muy claro y no dejar de alguna manera que se pierda ese hilo de memoria. Yo te voy a confesar una cosa, aquí de entrada había tres que yo no conocía, es decir, tal vez lo había oído en algún párrafo de algún texto secundario, pero yo no sabía lo fascinantes que eran las vidas de todas, pero de tres particulares que no conocía, pero las voy a mencionar. Se trata de Débora Arango, Elena Araujo, Esmeralda Arboleda, Felisa Burstein, María Cano, Beatriz González, Virginia Gutiérrez de Pineda, Emilia Herrera, Clemencia Lucena, Teresa Martínez de Varela, Marvel Moreno, Emma Reyes, Elisa Mojica y Ofelia Uribe de Acosta. Son mujeres impresionantes. De todas maneras, uno tratando de asimilar un poco la potencia de ese siglo XX, intenté construir como unas matrices en el sentido de cuáles de ellas habían tenido, digamos, más facilidades en el comienzo por su extracción, digamos, un poco más burguesa o su extracción un poco más popular. Es evidente que, y aquí quiero entrar a una cosa que quiero preguntarte, tú dices un poco, lo que me interesaba un poco en este libro era rastrear perfiles en los cuales haya una cierta autoconciencia feminista, ¿no? De algunas de las mujeres, no de todas, o un rompimiento muy fuerte con esquemas generales o culturales o sociales dentro de la sociedad. Porque es evidente que es una primera pregunta que te haría también, otra pregunta, estoy acumulándolas, es muy interesante cuáles se reivindican como feministas y cuáles no. Y un poco en esa mirada, un poco de los primeros años de todas, claro, hay unas tres o cuatro que tienen un origen mucho más burgués, aunque con dificultades. Podría ser la Marvel, ¿no? Podría ser, evidentemente, Elena Araujo un poco, si se quiere. Marvel Moreno, si es que el caso, ya lo dije. Felisa, totalmente. En el lado de las artistas hay un origen un poquito más burgués y menos una reivindicación de feminismo. En las otras hay líderes políticas, para los que no conocen, tenemos acá dos impresionantes líderes que son María Cano, de la cual la mitad de las cosas que tú cuentas no las sabía. Yo no sabía todas esas cosas tan impresionantes, y Esmeralda Arboleda. Hablemos un poco de la educación como formulación como posibilidad de insurgencia. ¿Qué pasa con la mayoría de ellas? ¿Cómo entran en ese cálculo de salir un poco, dejar la desautorización familiar para estudiar ciertas cosas, meterse a tales academias, estudiar artes en los 60, cuando era muy masculina la escuela, etcétera? Cuéntanos un poco los primeros años de todas, y sé que estoy haciendo una cosa horrible que es homologar todas unas historias que son súper disímiles unas de otras. Sí, pues hay muchas cosas en eso que tú dices que para mí también fue muy interesante porque yo también descubría muchas de ellas, ¿no? Porque también son mujeres que en Colombia de alguna forma algunas se nombran y uno cree que sabe de ellas, pero realmente no sabe nada. Entonces, por un lado sí vi que había como una tendencia, si se pudiera hablar así, de que muchas de ellas venían de familias liberales, ¿no? Entonces, la mayoría de ellas venían de familias
en donde no existía la idea de la educación, que la educación solo tenía que ser para varones. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me pareció súper interesante, porque también creo que habla de algo que tiene que ver mucho con el movimiento feminista, y es que el movimiento feminista funciona de alguna manera como una cascada, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno le pregunta a mujeres feministas que de dónde surge su militancia, aparece casi siempre como el referente de madres o de abuelas, y aquí pasa lo mismo porque eran estas madres y estas familias liberales las que hicieron que sus hijas pudieran acceder a una educación que era un territorio pues únicamente para hombres. Y por otro lado pasa otra coyuntura histórica que también tiene mucho que ver con el siglo XX, y es que en el año 36 en Colombia es cuando se permite que las mujeres vayan a la universidad. A mí me parecía también eso súper interesante como línea, digamos, que pasa como una corriente que pasa por debajo de estas historias, porque a medida que algunas de ellas iban entrando a la universidad, como por ejemplo Esmeralda Arboleda, que fue una de las primeras mujeres abogadas, que cuenta ella que pues ir a la universidad era bastante extraño porque no existían ni siquiera los baños para mujeres en ese momento como para poder entrar. Y a medida, cuando ella se graduó, hay una ley que permite a las mujeres tener trabajo, y luego otra ley que permite que sean funcionarias públicas. Entonces es como que estas mujeres también se fueron como desarrollando a medida del siglo, y el siglo les permitía como que se iban abriendo más espacios, y eso pues para mí fue muy interesante. Y digamos, en el caso de las clases sociales también me pareció pues como otra cosa muy fascinante, porque por ejemplo María Cano, que fue esta mujer que fue una gran agitadora de los obreros y que fue como una de las mujeres que estuvo siempre al pie de la lucha obrera, y que de hecho pues fue una mujer que fue a la cárcel porque el gobierno la criminalizó por haber supuestamente instigado a los obreros de la masacre de las bananeras. Ella era una mujer de clase alta, como muy, muy, muy aburguesada, que decidió de alguna manera desclasarse y hacer parte de la lucha obrera. Y era pues muy interesante porque en el caso de ella, por ejemplo, el tabú no era tanto que fuera mujer, ¿no? O sea, como que no se veía tan mal que ella fuera mujer y que estuviera como instigando a los obreros, pero muchas veces sí le echaban en cara ese origen burgués que se veía cuando ella expresaba de alguna manera su género, como en su ropa o en sus joyas o en su maquillaje. Entonces ahí le decían como, no, 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 espérate, estás siendo muy mujer como con tus modas burguesas, ¿no? Entonces eso me parecía muy interesante, ¿no? Como esas tensiones entre clase, género, la posibilidad de poder decir y de poder estudiar. También, por ejemplo, está Virginia Gutiérrez de Pineda, que fue una antropóloga muy importante, y ella estudió en la escuela normal a principios de los años 40, y esta era una escuela pues con una ideología bastante izquierda que se oponía mucho al gobierno de la época, y las mujeres que estudiaban ahí, que eran dos, porque realmente, o sea, no habían más, en la prensa los políticos les decían que eran prostitutas, ¿no? Entonces, como que es algo que es necesariamente, todo está unido, o sea, es imposible pensar el acceso a la educación, la posibilidad de conocer estas ideas feministas y estas ideas de movimientos sociales, y la posibilidad de hacer algo con esas ideas. Es imposible separarlas, sino que todo como que al final converge en esta rebeldía de estas mujeres, pues que por primera vez inéditamente en la historia del país se estaban educando y estaban recibiendo pues estas posibilidades del mundo, ¿no? Que se abría ante ellas. Claro, todas desafían un orden distinto en una magnitud distinta también. Unas son, digamos, mucho más conocidas por su postura tan aguerrida frente a los órdenes políticos, patriarcales en general. Otras, digamos, hacen más potencia en su producción cultural, que es en sí misma revolucionaria. Aquí me gustaría rastrear una primera cosa que te vi que te interesaba en el libro. Y es un poco ese asunto de la autorreivindicación como feminista, porque eso es muy interesante en la medida en que incluso en la segunda mitad del siglo XX colombiano
todavía costaba mucho para las mujeres, y digamos incluso mujeres en movimientos sociales, autorreivindicarse como feministas. Y tú describes unos ejemplos impresionantes de mujeres que en los años 50, 60 se reivindicaban y titulaban sus movimientos como movimientos feministas, ¿no? Claro, evidentemente Esmeralda Arboleda es el caso más fulgurante, pero hay otros casos que me llamaron mucho la atención en esa reivindicación, y te la pongo también un poquito más difícil en el sentido de que sospecho que de algunas de las otras mujeres, un par por lo menos, y tal vez me estoy refiriendo a la maestra Beatriz González, ese epíteto de feminista nunca les gustó mucho, a pesar de que rompieran con tantas de las cosas que ha hecho Beatriz González. En el caso también lo escuché muy fuertemente en una discusión sobre Emma Reyes, si Emma Reyes era o no una mujer feminista. Me interesa esa posición, porque una cosa muy bien lograda en tu libro es entretejer una lectura feminista a estas mujeres. Esta no es una lectura neutra. Tú no haces una lectura desde la historiografía. Esto no se llama 14 mujeres de éxito, ¿no? ¿Cómo lograron 14 mujeres ser exitosas en el siglo XX? No es, porque entre otras hay historias que terminan muy mal. Esa mirada, ese englobamiento de lo feminista o no feminista, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo fue esa tensión de descubrir eso? Sí, para mí eso era súper importante. O sea, el mismo libro en su epílogo dice que es una escritura subjetiva pero informada, ¿no? Porque tenía miedo de que las academias de historia llegaran a decirme algo o algo así, porque es una lectura que yo hago de estas vidas y del archivo de las vidas de estas mujeres desde el ángulo feminista. Y eso siempre está, digamos, como que muy de manifiesto. A mí también me parece interesante, volvemos al cuento del siglo XX, porque vemos en ellas también cómo el movimiento feminista fue cambiando en Colombia, ¿no? Entonces, este es un movimiento que se origina en los años 30 y que tiene como este lugar del sufragismo. Entonces, todas estas mujeres de la primera parte del siglo XX comienzan a identificarse con esto, pues porque tenía que ver con el derecho al voto y tenía que ver como con su lugar político. Y luego, en los años 60 y 70, hay como una segunda ola muy similar a la que hubo en el mundo, y siento que la discusión también en el mundo frente al feminismo se volvió algo que llaman mucho, y es un término en el que ellas caen mucho, que es la guerra de los sexos. Entonces siempre están como excusando, como yo no soy feminista porque yo quiero mucho a los hombres, ¿no? Yo no soy feminista porque a mí los hombres me caen bien, yo no quiero entrar en una guerra de los sexos. Y siempre que ellas decían algo así, siempre estaba acompañando de un pero. Creo que el patriarcado es muy complicado. Entonces, por ejemplo, Marvel Moreno, que es una escritora que nunca se denominó feminista, tal vez por esta misma idea de que las feministas eran como mujeres bigotudas que odiaban a los hombres o algo así. Ella dice, no, yo no soy feminista, pero en mi obra me interesa mucho examinar cómo el patriarcado y las violencias patriarcales causan como grandes fracturas en la sociedad. Y entonces eso a mí me pareció como muy interesante, como también entender el feminismo como un campo pues que está en disputa siempre, y un campo que va cambiando, y un campo que es muy poroso y que hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque entonces sería muy fácil cancelar, como dicen ahora los jóvenes, no, va a cancelar a Marvel Moreno porque decía que no era feminista, cuando realmente lo que hay ahí es como una idea mucho más profunda, y también pues claro, ese miedo a pronunciarse en un lugar que podría ser muy polémico, que estaba muy mal entendido. O sea, yo creo que sí, aún hoy hay muchos malentendidos con el feminismo, pues en esta época aún más. Y digamos que en el caso de Beatriz González, que es una mujer que no se ha llamado feminista, y que eso me lo han preguntado anteriormente también, ¿no? Que cómo hago para hacer una lectura feminista de su obra, pues a mí sí me parece interesante que ella al principio de su carrera, cuando todos sus contemporáneos estaban pintando de otra forma y todos sus contemporáneos estaban mirando como a la pintura más abstracta y estaban como en otro lugar, ella siempre decía, yo soy una pintora provinciana y hago una pintura subdesarrollada, ¿no? Y entonces a mí eso fue lo que me llamó la atención, como que ella se hubiera localizado en el margen y en la periferia, ¿no? Como una pintora, digamos, no se llamó pintor, no se llamó artista en neutro, sino como pintora mujer,
provinciana, ¿no? O sea, como ella misma poniéndose en la margen como de esa intelectualidad, como de esa crítica cultural, como me pareció muy hábil, me pareció como una estrategia feminista muy hábil, porque siento que eso es algo que muchas veces hacemos las mujeres, nos colocamos deliberadamente en esa margen en donde nos ponen para desde ahí comenzar a hablar. Y digamos, el lugar sobre lo que Beatriz hablaba en ese lugar era una burla a las instituciones, era una crítica a la falsa modernidad latinoamericana, entonces era una crítica también a los políticos, ¿no? Era una crítica a los gobernantes de frente, entonces eso me parecía como muy interesante, como esa movida del bufón en la literatura medieval que siempre se pone como que nadie lo entiende porque es el loquito y realmente está diciendo la verdad. O sea, me parecía que eso era lo que hacía Beatriz González y que así ella no se considerara feminista, es una estrategia feminista que han utilizado las mujeres que pertenecen a los movimientos sociales. Entonces es como mi propuesta de lectura. No sé si ella se sienta cómoda y si rechace completamente eso. Pero creo que casa muy bien, porque entre otras una cosa que me gusta, y eso es una reivindicación del libro, es que estas historias, ¿no? Con excepción de dos o tres, son historias con muchas zonas oscuras para estas mujeres. ¿Y en qué sentido lo digo? En el sentido de que sus historias no fueron entendidas sino mucho después de estar muertas. Hay unos casos que me llaman mucho la atención en ese sentido y me pareció súper poderoso el libro en relación a, por ejemplo, una Clemencia Lucena. Para muy rápidamente las personas que nos están escuchando, Clemencia Lucena es una artista de origen burgués o relativamente acomodado que comienza haciendo una pintura relativamente clásica, normal, pero que después hace una reivindicación de una pintura comprometida. Y es una mujer que a mí me parece que fue tachada completamente de toda la historiografía del arte en Colombia como si no hubiera existido, borrada prácticamente. La oí muy pocas veces, unas veces por mi mamá, pero otras veces en unas pequeñas cosas de arte, pero nunca había visto un capítulo dedicado a ella tan reivindicativo. Digamos que ella tiene una cosa que es bastante compleja para ella, que es que muere muy joven, pero en el caso, pero si cogemos todas tienen un poco de eso. María Cano, que está en esos 30 años de olvido, trabajando, claro, no sé si del todo de olvido, pero trabajando en un pequeño sindicato completamente ya marginalizada de las luchas sociales. En el caso de Felisa Burstein, que tuvo que salir de un exilio complicado por un régimen prácticamente autoritario y complicadísimo como fue el del presidente Julio César Turbay Ayala, sale en una tristeza, en una depresión, muere en un infarto, que yo no sabía eso, tú lo cuentas en tu libro, que es muy interesante. En fin, cada uno de los casos, en otras palabras, y para resumir un poco la pregunta, es casi todas las historias tienen entonces un dejo de injusticia porque en vida estas mujeres no fueron ponderadas como debían serlo. Es una relación muy contemporánea, con una cosa que es todavía más interesante de tu libro, y es que hay 4 mujeres impresionantes, o por lo menos 3 muy poderosas, de las cuales sabemos muy poco. Elena Araujo, que es el caso, Teresa Martínez de Varela y Emilia Herrera, que me parecieron 3 perfiles absolutamente novedosos. Y yo nací en una casa feminista, soy editor universitario y es impresionante no haber sabido mucho más de estas mujeres que son muy poderosas. No sé si tienes una opinión de todo lo que acabo de decir. Sí, pues tengo muchas. Dale. Por ejemplo, bueno, digamos, tengo una anécdota que creo que ilustra muy bien y es que pues yo obviamente me asesoré con muchas personas cercanas a estos campos, pues porque yo no puedo saberlo todo, definitivamente. Y en el caso de música, pues me asesoré con un amigo que es un musicólogo, tiene un doctorado en musicología y él sobre todo se especializa en cumbia y en música popular colombiana. Entonces, pues yo le di a él a leer el perfil de Emilia Herrera, pues que fue una mujer campesina que cantaba bullerengue y que compuso una canción folclórica que en Colombia es muy, 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 muy famosa. Y cuando mi amigo leyó el perfil me dijo, está muy bien, pero yo revisaría si ella sí compuso esa canción. Y yo le dije, Wow. no, yo te lo juro, o sea, yo te lo prometo que ya lo compuso, porque esta es una canción que aparte salió a la luz en los años 80, cuando ella se hizo famosa, pero es una canción que parece que siempre hubiera sido parte de la historia popular colombiana, ¿no? Entonces,
eso a mí me pareció como muy ilustrativo frente a la vida de estas mujeres, ¿no? O sea, como que hicieron cosas muy, 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 muy valiosas y muy importantes, pero que como dice esa cita, que creo que Mary Bird siempre la refiere, es como durante mucho tiempo Anónimo fue una mujer, ¿no? O sea, como que esta canción pues pareciera que fuera algo que está desde siempre y realmente la compuso una mujer muy pobre que a sus 50 años decidió salir comercialmente a la música. Y creo que eso es como algo que puede dar luces frente a lo que yo creo que es como un poco el establecimiento cultural en Colombia, que tiene mucho que ver pues como con las élites, con las personas que manejan la cultura que realmente son muy pocas, con las personas que pueden tener acceso a escribir en prensa o hacer crítica cultural, que son muy pocas. Creo que eso pues claramente ya está cambiando ahora con las redes sociales y demás, pero claramente en el siglo XX era así. Entonces, pues estas mujeres no eran bien recibidas de alguna forma por ese establecimiento, ya fuera o por sus orígenes o porque sus ideas eran feministas y eso parecía ser algo horrible. En el caso de Clemencia Lucena, que a mí pues es una de las mujeres que más me gusta de este libro, pues porque era una mujer completamente de izquierda que no tenía ningún pelo en la lengua para hablar de la izquierda y de hecho la información de su vida personal es muy, muy poca porque ella todo lo ligaba con su militancia de izquierda. Y pues eso en el establecimiento colombiano, que es un establecimiento pues que siempre ha entendido la cultura desde un lado como de alta cultura y algo solo para lo urbano y algo que tiene que ser como prístino, pues esta mujer era completamente de mal gusto, era alguien, o sea, la que no había por qué meterla a los cánones pues al canon del arte, ¿no? Cuando ella era pues realmente una crítica de arte que me parece como realmente muy impresionante. Entonces, yo creo que también mucho, en el caso de Felisa Burstyn también, o sea, las obras de Felisa Burstyn estuvieron olvidadas hasta hace muy poco que hicieron una exposición muy, muy importante en Estados Unidos que se llama Radical Women. Y ahí rescataron a Clemencia Lucena y a Felisa Burstyn, pero las obras de Felisa Burstyn estaban cogiendo polvo en la casa de su viudo, ¿no? O sea, no eran mujeres que tampoco llamaran mucho la atención de ese establecimiento cultural colombiano que es como tan diminuto. Entonces, pues en ese sentido también me parecía interesante mostrar eso, ¿no? O sea, mostrar cómo su obra fue recibida, cómo casi siempre en prensa hubo críticas en contra, como resistiéndose muchísimo, y también otro ejercicio que yo hago que es súper descarado y súper sinvergüenza y que está mal, pero lo tenía que hacer, porque era pues mi lectura subjetiva, era como jugar un poco a las comparaciones, aunque las comparaciones fueran odiosas, sí me gustaba coger como contemporáneos hombres y ver qué pasaba con esos hombres en el Eso, establecimiento. eso es Y muy poderoso en el libro. Eso es muy poderoso. Lo haces muy bien porque además muestras las rutas de acceso, las 14 puertas que tenían los hombres, artistas, políticos, escritores y la media ventanita que tenían las mujeres. Y eso es bueno porque también hace contextos en relación a la misma, digamos, una Felisa con esos escultores como Carlos Rojas, como todo eso, apartado un poco tú comentas las cosas que se dicen en las exposiciones sobre ella, de laticas y no sé qué cosas, unas cosas rarísimas, y después darnos cuenta que fue una de las escultoras más importantes del siglo XX colombiano. Y en cada uno de los casos tienes esa que es poderosísimo como instrumento. Y vas más allá, porque también cuentas historias personales que hacen también que las historias tiemblen un poco. En el caso, por ejemplo, dos cosas que me llamaron la atención de Elena Araujo y si no estoy mal, también de Emilia Herrera en relación a tener hijos o no tener hijos y la ponderación, lo que significó en términos generales de esa doble jornada o de la renuncia a los hijos, ¿no? Y cómo era vista como una traición total, así posiblemente fue una mujer valiosa, pero es que abandonó 3 chinos y los dejó con el marido en los Estados Unidos, o lo contrario, lo que le dicen las hijas, sí es Emilia, creo, que le dicen, te agradecemos mucho porque no nos abandonaste y nos criaste y todo eso. sí, a mí eso, por ejemplo, me parecía, con el caso de Emilia Herrera, como que fue una luz que vi,
porque siempre se cuenta, o sea, de Emilia Herrera hubo una telenovela y en la telenovela había como una cosa como medio de bruja, como que ella decía, yo voy a ser famosa cuando tenga 50 años. Y todo el mundo lo repite en la telenovela y como que la telenovela está muy bien hecha, pero como que el relato de la telenovela es que ella sabía que iba a ser famosa a los 50 como por arte de magia. Y digamos que investigando sobre su vida y investigando pues sobre la cultura de la costa, sobre todo, pues realmente es una zona en donde el madresolterismo es completamente absurdo. Emilia Herrera era una mujer campesina que tenía que trabajar con el diario para darle de comer a sus 4 hijos, era madre soltera, entonces claro, para ella ser famosa significaba o me voy de aquí y abandono a estos bebés, o cuando mis hijos ya sean grandes puedo dedicarme a la música, ¿no? Entonces también eso muestra un poco como esa idea como el sueño de la fama que puede tener alguien, una mujer urbana, sin ir más lejos, no tiene que ser un hombre necesariamente y decir, bueno, cuando termine el colegio ya me voy a volver famosa porque no tengo ni nada más. Y a esta mujer le costó 50 años poder acceder a ese sueño, entre comillas, ¿no? Entonces, eso también como que me parecía que pues pone de plano como esas narrativas capitalistas que existen siempre de si trabajas, puedes y esfuérzate, pues cuando realmente la problemática en la que estaba inmersa esta mujer era una problemática de empobrecimiento rural, una problemática, una cultura machista muy fuerte y de madresolterismo, o sea, donde el madresolterismo es también como algo, un valor, ¿no? Un valor agregado en vez de algo que debe atacarse desde las políticas públicas, por ejemplo. De acuerdo, no, para mí este es si me tocara describir, es un paisaje del siglo XX colombiano absolutamente necesario, en la medida en que los paisajes recientes, incluso de la historiografía más comercial, al estilo Jorge Orlando Melo y de los programas de los últimos historiadores, me ha parecido un poco en déficit en relación a la lectura sobre la participación de las mujeres. La participación de las mujeres en la historiografía un poco se está poniendo en un capítulo adicional, como la de los negros. Ahí hay una configuración un poco perversa sobre la manera como las mujeres entraron en este siglo XX colombiano. Me avisan que tengo que ir viendo, pero yo no, hay una cosa, Gloria Susana, que no puedo hacer es mirar las preguntas, porque tuve un problema técnico con mi computador y estoy Okay. desde mi teléfono. Entonces, si tú me ayudas con eso, porque no las puedo mirar. Si hay preguntas, no lo sé. Sí, hay una pregunta de Enrique Herrera que dice, ¿hay feministas que ni solo gozan de privilegios patriarcales, sino que también los explotan? No me queda clara la pregunta, entonces no sé si Sí, Enrique señor. Herrera la podría como reformular. No me queda claro. Sí, porque entre otras, si algo muestras tú en el libro es que no hay ninguna de estas mujeres que tenga incluso en la Esmeralda Borboleda es muy interesante, porque Esmeralda, de todas maneras, es una mujer que llega, y eso, mira, fíjate, todas estas cosas que se dicen sobre la constituyente del 91 en relación a las mujeres, y se nos olvida que Esmeralda Arboleda estuvo en la constituyente de Rojas Pinilla. Y si alguien, sigamos, si fuera tal vez la única mujer que hizo, digamos, del feminismo una vocación, no, ni siquiera puedo decirlo, porque realmente su combate político es tan impresionantemente fuerte en relación con una jurisprudencia tan machista en Colombia, pero tampoco es una mujer que explote el feminismo, digo, para seguir el curso de la pregunta. Sí, sí. Ninguna de las otras mujeres, porque la única mujer, aquí lo está explicando, creo, ¿qué está diciendo? Hay feministas que no solo gozan de privilegios patriarcales, sino que también los explotan. No ¿No sé. volvió a enviarlo? ¿No? ¿No lo volvió a enviar? O sea, sí, o sea, no sé si, o sea, los únicos feministas que se me ocurren que pueden gozar de privilegios patriarcales son los hombres aliados o como espirituales que se acercan a las mujeres y que las abusan sexualmente. O sea, no sé cómo una mujer feminista puede tener un privilegio patriarcal y explotar ese privilegio. O sea, también eso me parece interesante, digamos, en esto que estábamos hablando antes de cómo el feminismo sigue siendo malentendido todavía aún, porque creo que en este momento el movimiento sí está, pues con las redes sociales y con todo lo que está pasando, el movimiento sí está de alguna forma en boca de todo el mundo, ¿no? Como que es algo que está más a la mano para sobre todo chicas jóvenes
y que hacen su militancia como en las redes sociales y demás, y eso pues a mí me parece súper interesante, pero eso no deja de hacer que sea incómodo que ellas lleguen con un pañuelo verde a comer a la casa de sus padres, ¿no? Entonces, o sea, a pesar de que es mucho más masivo, sí creo que sigue siendo incómodo, o sea, no creo que hayamos llegado a la utopía feminista donde todo es maravilloso y ser feminista es como decir soy, no sé, voto por el Partido Verde o lo que sea, no, no creo que hayamos llegado a ese lugar No, de todavía. acuerdo, de acuerdo. Tenía una pregunta un poco ya final, porque bueno, hay una cosa muy, para las personas que van a comprar el libro, una cosa que genera Dinamita es que tiene una bibliografía secundaria de cada una de las mujeres para que el lector o la lectora tengan la posibilidad de profundizar algunas cosas. Sin embargo, tú has hecho un desarrollo en algunas de las mujeres que no va a ser fácil tampoco profundizar con esas fuentes secundarias porque pueden ser o frágiles o pequeñas. Digamos, las cosas que están escritas sobre muchas de estas mujeres son pocas. Y esa es un poco la virtud de este libro y entonces en ese sentido, en algunas que me puse a mirar un poco la bibliografía secundaria, es interesante porque el lector de todas maneras va a poder mirar en algunos casos algunas fuentes secundarias más desde la universidad, podrán ser artículos más profundos en el sentido de profundidad de lo largo y que podrán, pero en general has hecho un cuadro de muchas mujeres y te quería preguntar una sola cosa. Es un poco la virtud de este libro. ¿Aló? ¿Hola? Sí. El cuadro está representado por mujeres políticas, militantes, sindicalistas, artistas. No vi, pero es probable que yo ya que tenga un poco por qué, un curso de mujeres, porque la pregunta sobre mujeres empresarias, mujeres, supongo que era mucho menos interesante en la medida que lo que hacían en su actividad no prefiguró rompimientos sociales interesantes. O no, ni siquiera. Simplemente el hecho de que había podido ser una mujer empresaria que entraba en una junta directiva de una empresa, pero eso en sí mismo no es suficiente. ¿Es esa la razón? Porque también alguien con la cual estaba leyendo el libro en estos días también me decía, tampoco hay mujeres políticas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la hija de Rojas Pinilla o no sé, otras mujeres que hubieran podido incursionar de manera clásica. La razón es porque no te da los matices de una significación interesante, ¿cierto? Sí, bueno, esa es otra de las cosas del libro, que fue que yo quise hacer un libro que fuera, digamos, panfletario. Es un libro donde no hay, digamos, no se oculta de ninguna manera el sesgo político. Todas estas son mujeres de izquierda, o mujeres que se identificaron con izquierda o cuyas obras estuvieron relacionadas con agendas de izquierda, como es el caso de Felisa Burstyn, por ejemplo, mujeres cuyas agendas estaba la necesidad de la igualdad social. A mí eso me parece muy importante. Hay como una gran discusión sobre si se puede ser feminista y ser de derecha, que a mí no me interesa, no me interesa el feminismo liberal en el sentido pues de el feminismo individual o el feminismo de aquella que logró llegar a la junta y pues que claro, la pasó muy mal y que, o sea, esas historias son terribles, pero que estando en la Junta, pues no hizo mucho más por su entorno, ¿no? También, digamos que estuvo la coincidencia de que este libro, pues cuando yo comencé a escribirlo, fue la elección de Iván Duque y de nuestra primera vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, que podría ser una mujer que terminaría en un libro de historia, ¿no? Como la primera mujer que ejerció este cargo de poder en Colombia. Y pues esta es una mujer que tiene vínculos con el narcotráfico, que en su vida ha tenido una sola agenda feminista ni una política feminista, y pues me parecía que contar solo la historia de ella lo logró, miren, pues me parecía completamente absurdo, sobre todo pues cuando este es un movimiento que lleva desde los años 30 en Colombia trabajando por la igualdad de todos, ¿no? Y que es un movimiento social. Entonces, para mí eso era como muy importante, como mostrar de plano, porque también en el caso de las sufragistas, hubo muchas sufragistas del lado conservador, y de hecho es súper interesante porque se aliaron de alguna forma las mujeres liberales y las mujeres conservadoras para lograr el voto de la mujer, pero luego, si vemos la vida de Esmeralda Arboleda estuvo con
Josefina Pinilla, que era como una mujer conservadora trabajando para el voto, y luego se enfrentó políticamente a ella después, porque estas mujeres conservadoras no querían que saliera la ley para que las mujeres pudieran salir a trabajar, que decían que si las mujeres salían al trabajo, pues se iba a acabar la familia. Y Esmeralda Arboleda y las mujeres liberales decían, por favor, las mujeres tienen que salir al trabajo porque este es un país de madres solteras y esto, o sea, aquí está en juego como la comida de los niños, ¿no? Entonces, como que esa era la historia que yo quería contar, como esas historias de resistencia a las ideas conservadoras del país, sobre todo también, digamos, con esta coyuntura que tenemos un gobierno como bastante conservador en la actualidad. Y por eso, digamos que deliberadamente también está esa curaduría de mujeres que necesariamente tenía, o sea, Marvel Moreno era muy amiga de Camilo Torres, por ejemplo, ¿no? Elisa Mujica fue marxista en un momento, y puede que ellas en otro momento de su vida hayan cambiado su viraje político, pero en un momento de su vida se hicieron una pregunta por los movimientos sociales, y a mí también ahí me da como una pista de una semillita feminista si ellas no lo supieran. Claro. Por último, quería preguntarte sobre este diálogo que tienes en el libro con Power Paola, porque realmente esto hace que el libro además tenga como una belleza muy particular y que sea un libro un poco con movimiento, ¿no? ¿Cómo fue este diálogo? ¿Cómo le planteaste? ¿Cómo aceptó? ¿Cómo fue esta cosa tan interesante? ¿O también fue una idea de la editora? ¿O cómo se gestó esto? Fue una idea de la editora, o sea, cuando ella se inventó este proyecto, ella tenía muy claro que tenía que ser yo la escritora y que tenía que ser Paola la editora, la ilustradora, y luego como en un diálogo posterior, cuando ya el libro estaba como más armado y cuando ya estaba clara como la línea editorial, para mí era muy importante que Paola apareciera, porque Paola es una artista muy contestataria también a su manera. Y también para mí era muy importante que apareciera Florence Thomas, tu mamá, en el prólogo, porque, o sea, para mí este libro es una gran conversación con estas 14 mujeres, y es una gran conversación con Paola, y es una gran conversación también con Florence, que es como la mujer abanderada de la generación anterior a la mía del feminismo. Entonces, como que digamos que es un poco también ese guiño al trabajo colectivo que para mí es el feminismo, ¿no? Y como que es una conversación a muchas voces que no se queda solamente como en lo individual, sino que realmente es como una red que se va tejiendo, porque así también funciona el movimiento feminista. Yo creo que has hecho un gran libro y has hecho un gran libro que tiene una virtud adicional, que es un libro para audiencias diversas. Yo le recomendaría a todas nuestras oyentes y a los chicos que nos escuchan comprar el libro, pero también comprárselo a sus hijos. Es evidentemente, y lo último que no iba a decirlo porque ya se sabe, Gloria Susana escribe muy bien, ha tenido, digamos, tiene muchas escuelas y sí es impresionante bien que está escrito, lo agradable que es el libro, lo dinámico, pero sobre todo lo perturbador. Hay momentos en que uno realmente tiene ganas, se le viene un poco la lágrima con esta Débora Arango, que pasa todos estos años pensando que está o no en el lugar equivocado, pero que no tiene ningún reconocimiento cuando es una de las artistas fundamentales para entender el siglo XX colombiano en términos de lo que denuncia en su pintura. Muchas gracias, Gloria Susana, por este libro. Va a ser devorado, yo espero que tenga muy buenos índices de venta y muchas gracias por esta conversación en el marco de estas 2 días de jornada entrelazadas de género sobre edición universitaria y con la venia de Zairi, que es nuestra mamá gigante en la edición universitaria y que se le inventó todo esto con otros colegas universitarios. Muchas gracias de verdad por esto. Muchísimas gracias a ti, Nicolás, y muchísimas gracias a ULAC por este espacio que realmente me parece muy, muy importante, y por dedicarle 2 días a las violencias de género. Me parece muy, muy importante. Muchas gracias. Listo. Quiero darle las gracias, Gloria Susana y Nicolás, por haber participado, dar esta conversación de clausura. Fue sumamente interesante. Quiero agradecer a todos nuestros participantes por acompañarnos en estos 2 días. Pronto encontrarán todas
las grabaciones de este encuentro en la página de enlazadas.ulac.org, y los invito a todos a visitar el catálogo y a ver esta gran diversidad que tenemos, a escuchar las pláticas una vez más, porque fue realmente muy interesante lo que logramos estos 2 días. Muchas gracias.